Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 1303-2018 y 1435-2018, formados por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por Edwin Ariel García Alvarado contra el Tribunal 13º de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. ¿Tienen el uso de la palabra, señor secretario general? Muchas gracias, señora presidenta. Se reprocha en este amparo la resolución de fecha 10 de enero de 2018, por medio de la cual la autoridad objetada declaró con lugar parcialmente el recurso de reposición que planteó el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la Contraloría General de Cuentas y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en la causa penal identificada con el número 01080-2015-00372. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado fechada el 15 de marzo de 2018, consideró: las resoluciones mediante las cuales se otorgan las medidas sustitutivas por remisión de la medida son impugnables tan solo mediante el recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 404 del Código Procesal Penal. Es así como esta sala considera que los recursos de reposición que fueron planteados contra la resolución mediante la cual la autoridad objetada otorgó las medidas sustitutivas a favor del accionante Edwin Ariel García Alvarado no son idóneos para atacar las modificaciones en cuanto a la prisión, y al haberlos entrado a conocer por la autoridad objetada, se incurrió en las violaciones denunciadas por el amparista, circunstancia que hace del acto reclamado una resolución con flagrante violación a derechos constitucionales por carecer de sustento legal y como consecuencia de una debida fundamentación. Si bien es cierto que emitir una resolución y ejecutarla es una facultad de rango constitucional dada a quien imparte justicia, pero si ésta afecta a derechos sustanciales, como en el presente caso, que de no corregirse en esta instancia causaría violación con incidencia en el debido proceso, derecho de defensa y debida fundamentación, circunstancia que no puede pasar inadvertida por este tribunal en su función de defensor del orden constitucional, por lo que es reparable la violación cometida por la vía de la presente acción. En esa línea de análisis se estima que debe otorgarse la protección constitucional solicitada para el efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, debiendo el tribunal rechazar in limine los recursos de reposición planteados por ser notoriamente improcedentes. De conformidad con lo regulado en el artículo 44 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el tribunal decidirá sobre las costas y sobre la imposición de multas o sanciones que resultaren de la tramitación del amparo. La condena en costas será obligatoria cuando se declare procedente el amparo. Podrá exonerarse al responsable en los casos en que, a juicio del tribunal, se haya actuado con evidente buena fe. En el presente caso se estima la actuación procesal de buena fe. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: otorga la acción constitucional de amparo solicitada por Edwin Ariel García Alvarado contra la resolución de fecha 10 de enero de 2018, a través de la cual la autoridad impugnada declaró con lugar parcialmente los recursos de reposición contra la resolución mediante la cual la autoridad objetada decretó medidas sustitutivas oportunamente a favor de la hora accionante. Restaura la situación jurídica afectada y deja sin efecto la resolución de fecha 10 de enero de 2018.
Para los efectos positivos de este fallo, la autoridad impugnada deberá dictar nueva resolución congruente con lo considerado y consecuentemente deberá rechazar in limine los recursos de reposición planteados por notoriamente improcedentes. Se conmina a la autoridad impugnada a dar exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del término de 3 días, contados a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria de este fallo, bajo apercibimiento que, en caso de incumplimiento, incurrirá en multa de 2.000 quetzales, sin perjuicios de las responsabilidades civiles y penales consiguientes. Por las razones consideradas, no se condenan costas. En observancia de lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora Presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora Presidenta. Gracias, señor secretario general. Pueden hacer uso de la palabra la tercera interesada, apelante y requiriente de la vista pública, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado César Augusto Rincón, quien actúa en su auxilio y que queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. Gracias, señora Presidenta. De forma breve, expondremos ante esta honorable Corte de Constitucionalidad por qué no hay lugar a que proceda la acción constitucional invocada por la defensa del señor Ariel García. Con todo respeto a la defensa, estos son los casos en los cuales verdaderamente no deberíamos estar aquí ante esta honorable Corte debatiendo una acción de amparo que es perfectamente improcedente y que solo se persigue utilizar este mecanismo como una vía improcedente para obtener la protección de un derecho que no ha sido violado ni transgredido. En esa idea vamos a solicitar que se revoque la sentencia venida en grado de apelación proferida por la Sala Cuarta de Apelaciones constituida en Corte Constitucional, Corte de Amparos, del día 15 de marzo del presente año y que se confirme la decisión del juez de sentencia, Sala 13ª de sentencia en Providencia del día 10 de enero del presente año. ¿Y por qué es improcedente la acción de amparo? Como bien lo leía el honorable señor secretario, la acción de amparo se promueve porque la Sala de Sentencias, Tribunal de Sentencia, decide conceder y tramitar un recurso de reposición. Claramente, el artículo 403 del Código Procesal Penal establece que las decisiones tomadas en juicio es únicamente susceptible de recurso de reposición. Y el recurso de reposición fue el que se hizo uso por los diferentes sujetos procesales y ese recurso de reposición fue el resuelto por la Sala 13ª de sentencia. En consecuencia, la Sala se ajusta a derecho. Al haberse ajustado a derecho, la Sala no podía acudirse a una acción de amparo porque simplemente constituiría una tercera vía para pretender que la Corte de Constitucionalidad revisara una decisión que es propia de la justicia ordinaria, es decir, del juez que ejerce el control sobre el proceso, en este caso la Sala de Sentencia, de acuerdo al avance de la investigación. Cuando la Sala Cuarta de Apelaciones, constituida en Tribunal de Amparo, decide conceder el amparo, desconoció lo establecido por esta honorable Corte de Constitucionalidad, que con la venia de la señora Presidenta solo haré referencia a los expedientes, varios de aquellos en los cuales esta honorable Corte ha sentado doctrina en cuanto a que no es procedente la interposición de recurso de apelación, que es todo lo contrario a lo dicho por la Sala Cuarta al momento de conceder la acción de amparo. Con la venia del tribunal de esta Corte,
Solo cito el expediente 4447 del 2016 en sentencia del 30 de noviembre del 2016, en la cual la Corte dice, en conclusión, la Sala reprochada dejó de analizar la norma específica que excluye cualquier supuesto de apelabilidad regulado en el artículo 404 del Código Procesal Penal cuando el proceso se encuentra en la etapa de juicio, de conformidad con el regulado en el artículo 403 del mismo cuerpo legal. Igualmente, esta Corte, en el expediente 4615 del 2014, sentencia del 5 de marzo de 2015, estableció: de lo antes considerado, normas transcritas y el estudio de las constancias procesales, esta Corte establece que la Sala cuestionada conculcó los derechos del postulante, puesto que desde el momento que admitió el trámite de los recursos de la apelación relacionados, dejó de advertir que dichas impugnaciones devenían inidóneas para objetar lo resuelto por el tribunal de sentencia que conocía en la fase de juicio, etapa, cabe recalcar, que inicia con el respectivo auto de apertura a juicio. Aquí la Corte de Constitucionalidad está ratificando que las decisiones que se toman en juicio, el único recurso procedente, claro que excepto la sentencia, es el recurso de reposición. Otro error que comete la Sala Cuarta al momento de conceder el amparo es que sí consideraba que la vía procedente era el recurso de apelación. La defensa del señor Ariel García nunca presentó recurso de apelación. Si nunca presentó recurso de apelación, no habría el agotamiento de las vías ordinarias para poder acudir en la vía del amparo. Entonces, ante la ausencia de ese recurso de apelación, que es lo que la Sala dice, que es lo procedente, no se podía conceder una protección constitucional por ausencia de violación de un derecho. En el fondo, lo que persigue la defensa del señor Ariel García es que esta honorable Corte Constitucional diga que es procedente la revisión de la medida de coerción, función que no le corresponde a esta honorable Corte Constitucional, ni tampoco es función que corresponda con el agotamiento de la vía del amparo. Es una medida que debe tomar el juez que conoce del caso, en este caso la Sala de Sentencia 13ª de la Corte. ¿Por qué? Porque es una decisión del juez ordinario y la revisión de la medida de coerción, como también lo ha sostenido esta honorable Sala, esta honorable Corte Constitucional en diferentes fallos, se ejerce ante la autoridad ordinaria que conoce del caso y, de acuerdo con el artículo 277 del Código Procesal Penal, cuando existan los elementos suficientes, es decir, que las circunstancias primitivas del caso hubieran sido realmente modificadas, se puede acudir a solicitar la revisión de la medida de coerción, pero eso no se debate ante la honorable Corte Constitucional, ni se debate tampoco por la vía de amparo, sino se debate en la vía ordinaria ante el juez que esté de control del caso. En los anteriores términos, honorables magistrados, honorable Corte, solo nos resta decir que resulta perfectamente improcedente, por ausencia de violación de derecho alguno, la protección constitucional que la Sala Cuarta de Apelaciones dio en sentencia del 15 de marzo del año 2018 en favor del señor Ariel García, y que lo único que procede es confirmar, por estar de acuerdo a derecho, la resolución del día 10 de enero del año 2018 proferida por la Sala 13ª, porque simplemente se está abusando de esta figura excepcional de la acción constitucional de amparo y pretendiendo por un mecanismo improcedente obtener la protección de un derecho que no ha sido conculcado ni ha sido violado. Muchísimas gracias, honorables magistrados. Gracias. Continúe en el uso de la palabra el apelante de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Decisión Personal por medio de la agente fiscal abogada Ruth Jessica López, quien actúa con su auxilio y que queda en el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente amparo, el Ministerio Público no comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 15 de marzo del año 2018, por medio de la cual la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, otorgó la protección constitucional solicitada por el señor Edwin Ariel García Alvarado. Esta Fiscalía, al analizar el acto reclamado de fecha 10 de enero del año 2018, por medio de la cual el Tribunal 13º de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, declaró con lugar de forma parcial los recursos de reposición interpuestos
tanto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, así como por la Contraloría General de Cuentas, considera que no existe agravio de relevancia constitucional que haga procedente el otorgamiento del presente amparo, pues es evidente que la autoridad recurrida actuó de conformidad con lo establecido en los artículos 276 y 277 del Código Procesal Penal, pues al analizar los argumentos expuestos por el abogado defensor de la obra amparista, consideró que la simple promesa del acusado de someterse a un juicio, a un debate oral y público, no era suficiente como para poder revocar la prisión preventiva que le había sido impuesta en su momento procesal oportuno, por lo que a su criterio no habían variado las circunstancias primitivas por las que se dictó la medida de coerción en su contra. En ese sentido, esta Fiscalía considera que esta Corte no es juez de los hechos, sino de la adecuación de los mismos al debido proceso, lo cual en todo momento se da en el presente proceso constitucional. Esta Corte también ha indicado en reiterada y abundante jurisprudencia de que si el agravio no se demuestra por ser un elemento esencial, no es procedente la protección constitucional que el amparo conlleva, sobre todo cuando la autoridad recurrida ha actuado de conformidad con las normas aplicables al caso concreto, como lo es en el caso que nos ocupa. Este criterio ha sido sustentado por esta Corte en las sentencias emitidas en los expedientes 3.197 del año 2014 y 2.401 del año 2009. Asimismo, quisiera agregar que no comparte la sentencia de primera instancia constitucional, pues es evidente que el argumento que se utiliza al indicar que se debió haber presentado recurso de apelación no es compartido por la Fiscalía, pues de conformidad con el artículo 403 del Código Procesal Penal, al encontrarnos en una etapa del debate oral y público, únicamente eran procedentes los recursos de reposición, tal como lo indicó el abogado que me antecedió, que esta Corte ha emitido abundante jurisprudencia en ese sentido, por lo que se considera que efectivamente sí era procedente el recurso de reposición y que el mismo fue resuelto de conformidad con la ley y las constancias procesales. Por lo que se solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declaren con lugar los recursos de apelación interpuestos y en consecuencia se revoque la sentencia de fecha 15 de marzo del año 2018 y se deniegue la protección constitucional solicitada por el señor Edwin Ariel García Alvarado por ser a todas luces improcedentes y asimismo se emitan las restantes declaraciones que en derecho corresponden de conformidad con la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Muchas gracias. Gracias, abogada López. Continúa en el uso de la palabra el solicitante del amparo, Edwin Ariel García Alvarado, por medio de la abogada Carla María Marroquín Avendaño y Rubén Alonso Trejo Martínez. Dejo en el uso de la palabra a la abogada Carla María Marroquín Avendaño. Buenos días, honorable Corte de Constitucionalidad y demás sujetos procesales. En esta mañana, honorable Corte de Constitucionalidad, en representación de mi defendido, el señor Edwin Ariel García Alvarado, quiero hacer constar lo siguiente en esta oportunidad de argumentación. El señor Ariel, desde el momento en que pidió la petición de amparo, hizo ver cuáles habían sido esas garantías constitucionales que se consideraron conculcadas a través de que el Tribunal 13º de Sentencia Penal haya declarado con lugar de forma parcial los recursos de reposición intentados en aquella oportunidad tanto por el Ministerio Público como por la Comisión Internacional contra la Impunidad. Desde ese momento, el accionante ha indicado que fue violentado en su derecho de defensa y en el derecho de petición, y esa violación de esas garantías constitucionales soslayó en la violación de la tutela judicial efectiva, que está debidamente desarrollada en la petición de amparo. Es importante, honorable Corte de Constitucionalidad, que ustedes puedan llegar a una conclusión final al momento de dictar la sentencia en cuanto a que esa sentencia, dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, categóricamente dice en la parte considerativa que esa sala, después de revisar las constancias procesales y los antecedentes, advirtió que no se ha pretendido por parte del accionante una tercera revisión, como lo han hecho en mención el día de hoy en esta vista pública
tanto el representante de la CICIG como la representante de la Fiscalía de Asuntos de Amparos. Es importante que ese extremo le quede bien claro a la Honorable Corte de Constitucionalidad, toda vez que la actuación dictada en la sentencia de fecha 10 de enero del año 2018, no 15 de enero de 2018, como lo hizo ver la representante del Ministerio Público, se encuentra apegada a derecho, toda vez que la sala en esa ocasión intervino no como una sala de la Corte de Apelaciones, sino como constituida en un tribunal de amparo. ¿Y cuál era la función de ese órgano jurisdiccional en aquella ocasión? Pues velar por el estricto cumplimiento del orden constitucional. Y es por eso que al momento de dictar la sentencia otorga el amparo de manera definitiva, porque la sala ha advertido que efectivamente se violentaron los derechos que el accionante hizo ver en la petición de amparo. Es importante establecer que cuando el Tribunal de Sentencia, cuando el Tribunal 13º de Sentencia Penal resuelve de forma parcial los recursos de apelación, lo hace con una motivación incorrecta, por no decir carente de motivación, porque después de que tuvo por acreditados que no se daban los peligros procesales establecidos en el Código Procesal Penal, viene y cambia su resolución, pero además dice en esa resolución que es responsabilidad del abogado que en aquel momento argumentó en favor del señor peticionario del amparo, que porque no pudo defender o no pudo argumentar y probar la inexistencia de esos peligros procesales, por eso ellos mismos reponen su resolución. ¿Cómo va a ser posible que ellos se contradigan cuando están acreditados en las constancias procesales que no existen esos peligros procesales, valga la redundancia, establecidos en el Código Procesal Penal? Y después, como si fuera responsabilidad de la persona que yo defiendo, como si fuera responsabilidad de él, que el abogado en aquel momento no argumentó cuando le corrieron audiencia por el recurso de reposición. Esos son extremos que no son imputables a mi patrocinado. Esos son extremos que el Tribunal de Sentencia debió de haber observado y mantener su resolución. En ese sentido, honorable Corte de Constitucionalidad, respetuosamente, yo les voy a solicitar que al momento de resolver los recursos de apelación interpuestos tanto por la Comisión Internacional contra la Impunidad y Ministerio Público, ustedes los declaren sin lugar, confirmen la sentencia venida en grado y se cumpla lo ordenado por la Sala Cuarta constituida en Tribunal de Amparo con relación al Tribunal de Sentencia. Muchas gracias. Gracias, abogada. Continúa en el uso de la palabra los terceros interesados. La Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación, el abogado Ajarik Luis Emanuel Rivera Muñoz, quien actúa con su auxilio y que queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable presidenta. Buenos días, honorables magistrados, secretario general, sujetos procesales y público presente. Desde ya solicito que los recursos de apelación presentados tanto por el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sean declarados con lugar y se revoque la sentencia emitida por de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Quisiera indicar la razón fundante del presente caso, que el amparo resulta improcedente al momento en que el Tribunal de Sentencia emite una resolución debidamente fundamentada y razonada. Esto en base a que el Tribunal de Sentencia, al momento de entrar a conocer los recursos de reposición planteados, hizo una debida fundamentación, indicando que los peligros procesales no se habían desvanecido y además las circunstancias primitivas no habían variado. Además, quisiera agregar que eso es con fundamento en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que indica que el Tribunal de Sentencia tenía la potestad de juzgar. Asimismo, quisiera indicar que el recurso de reposición
que planteó la Contraloría General de Cuentas y la CICIG era el recurso idóneo, ya que se encontraban en la etapa de debate. Esto de conformidad con el artículo 403 del Código Procesal Penal. Y además quisiera agregar que hay varias jurisprudencia que indica que el recurso de reposición es el que se debe plantear ante el Tribunal de Sentencia cuando se lleva a cabo un debate. Honorable Presidenta, solicito la venia para darle lectura a un extracto de una sentencia que emitió la Honorable Corte. Al lugar. La sentencia es de fecha 16 de mayo de 2016, dentro de los expedientes acumulados 5.260-2015 y 5.433-2015, en la que en su parte conducente establece que el recurso de reposición es el medio de impugnación idóneo para cuestionar las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del debate en la etapa del juicio. Asimismo, este criterio es reiterado en las sentencias de fecha 24 de agosto del 2010, en los expedientes acumulados 995-2010 y 1003-2010, así como una sentencia de fecha de 8 de julio de 2010 dentro del expediente 385-2010. Por lo que esta representación considera, honorables magistrados, que la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, al momento de emitir su sentencia, se contradice con los criterios establecidos por esta honorable Corte. Es por eso, honorables magistrados, que para concluir solicito que estos recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y la CICIG sean declarados con lugar, con el objeto de que la sentencia emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente sea revocada y además se hagan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Se clausura la audiencia en vista pública.